Bien, dependiendo del lugar donde se encuentren, estimada audiencia, tengan muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy vamos a tocar una temática quizás muy controvertida por la forma como se piensa, cómo se cuestiona, y vamos a hablar justamente de este pensar denominado por Boaventura de Sousa Santos epistemologías del sur, que obviamente es una mirada crítica. Quien les habla es Marlon Ceballos Fernández, su humilde servidor. Bien, vamos a hacernos una pregunta inicial, ¿no? Y de hecho tendría que ser, ¿por qué epistemologías del sur? ¿Cuál la razón, el motivo de haberse llamado epistemologías del sur? Y de hecho, Boaventura tiene una respuesta a partir, como él lo señala, de un proverbio africano, ¿no? Que indica que la historia siempre ha sido contada por el cazador y en contrapartida indica cuando la historia sea contada por el leopardo, entonces nos invita a decir que será distinta. Es ahí que mostramos, ¿no? Esta imagen de un cazador y un leopardo haciendo una analogía, ¿no? Y representando justamente este proverbio africano. Y todos entenderán cuando decimos epistemologías del sur que se está refiriendo, por decir, a epístemes que vienen del sur. En realidad, esta explicación desde la mirada de Boaventura no es así, ¿no? O sea, nada tiene que ver con el aspecto geográfico. Es más, él lo señala como una metáfora, ¿no? Que viene a ser, si quieren ustedes, una mirada, ¿no? Una historia del sufrimiento humano. Con esto estamos queriendo decir que, reitero, que cuando decimos epistemologías del sur, no estamos hablando de un aspecto geográfico. En todo caso, es político y simbólico. Y en este sentido, Boaventura, mm, desde esta perspectiva de las epistemologías del sur, ¿no? Lo que pretende es justamente mm, explicar, ¿no? O en todo caso, hacer una historia, hacer una historia, pero desde los vencidos, desde el leopardo, como él lo señala, y no desde el cazador. Es un intento, en todo caso, ¿no? De hacer una historia de aquellos pueblos que han sido siempre sometidos, olvidados, discriminados, por no decir invisibilizados, ¿no? De ahí es que se habla de un epistemicidio. Cuando hablamos de epistemicidio, no es otra cosa que aquel conocimiento científico eurocéntrico, lo que ha hecho hasta el momento, no es otra cosa que destruir de manera sistemática, ¿no? Los saberes no occidentales, vale decir, los saberes ancestrales, espirituales, ¿no? Que están no solamente presentes en Latinoamérica, sino en distintas partes del mundo. De ahí que al hablar del epistemicidio, Boaventura nos habla de que la ciencia moderna tiene sus límites internos
y límites externos. Aquí vamos a hablar de un ejemplo. Por ejemplo, la ciencia no puede responder, ¿ya?, a preguntas, por ejemplo, sobre el sentido de la vida, la felicidad o la espiritualidad. ¿Vale decir? Entonces, ¿quién les explica el sentido de la vida, la felicidad o la espiritual? Por supuesto que los saberes ancestrales nos explican. En cambio, la ciencia nos indica que no puede explicar. Entonces, ahí ya tiene un límite interno. Continuando, bueno, hablando siempre de esa metáfora, o si quieren de ese proverbio africano, ¿no? Eh, el leopardo y el cazador. Aquí podríamos decir que el conocimiento, o existe dos clases de conocimiento, dos tipos, si quieren, de conocimiento. Un conocimiento después de la lucha y otro conocimiento en la lucha. ¿Cuál es aquel conocimiento después de la lucha? Que no es otra cosa que el conocimiento de los vencedores, vale decir, del cazador, y obviamente este es el conocimiento que se enseña en las universidades, ¿no? Eclipsando e invisibilizando todo conocimiento que no se ajuste, por decir, al conocimiento científico e eurocéntrico. En cambio, el otro conocimiento es el conocimiento, si quieren, el saber nacido en la lucha. En todo caso, eso vendría a ser el conocimiento de los vencidos, del leopardo, ¿no? Que no es un saber cerrado, es un saber abierto, no es un saber absoluto como lo es el saber después de la lucha. ¿Por qué? Porque según ellos es el único saber que se debe enseñar en las universidades, más no otros saberes, no ingresan, ¿no? Están totalmente, si quieren, invisibilizados, porque no cumplen con los requisitos del conocimiento científico eurocéntrico. Y este es el saber abierto justamente, ¿no?, que se quiere pronunciar desde las epistemologías del sur, ¿no? Es un saber, ¿no?, que quiere emerger, que quiere mostrarse al mundo. Y es un saber que obviamente está en los pueblos y naciones indígenas originarios, afro, descendientes, como etcétera. Ahora hablaremos de otra temática que habla dentro de esta perspectiva de las epistemologías del sur, como son o como es en todo caso la ecología de saberes, ¿no? La ecología de saberes para Boaventura de Sousa Santos, ya, no es otra cosa que aquel diálogo que tiene que existir entre saber científico, saber indígena, saber espiritual. Vale decir que al proponer una ecología de saberes Boaventura, no está negando, ya, no está negando el saber científico, no está negando el conocimiento científico. Al contrario, lo que está queriendo es que también se tome en cuenta, ya, se valore otros saberes que nos pueden explicar de otras cosas que el conocimiento científico eurocéntrico no puede explicarlas, porque tiene su límite, ¿ya? Entonces, lo que se quiere es que exista un diálogo de estos saberes. Y en ese sentido, podemos decir que todos son válidos, dependiendo del contexto. Por ejemplo, para ir a la Luna, obviamente, como dice Boaventura en su ejemplo, ¿no?, usamos la ciencia. En cambio, para proteger la naturaleza, la selva, por supuesto que necesitamos el saber indígena. Entonces, ahí está la diferencia. Porque si queremos, por ejemplo, conocer la naturaleza, ¿qué hace la ciencia? Lo único que hace es explotarla, destruirla, ¿verdad? Entonces no sirve la ciencia para enseñarnos la naturaleza. Luego, hablando de la ecología de saberes, esta le explica, por ejemplo, desde la sociología de las ausencias y de las emergencias Boaventura. En tal sentido, ¿qué debemos entender por sociología de las ausencias? No es otra cosa, ya, que desde la mirada de Boaventura es rescatar esos conocimientos negados, invisibilizados por el conocimiento científico eurocéntrico.
Y es por eso que se pretende pensar y hacer una historia desde el leopardo, vale decir, desde la víctima. ¿Por qué? Porque la historia siempre ha sido contada por el cazador. Y es más, esa historia se las explica en las universidades, ¿no? Entonces, lo que se quiere, en todo caso, es que estos saberes, ¿no? También sean tomados en cuenta. Otro es la sociología de las emergencias, ¿no? Con esto, como su nombre dice, emergencias, ¿no? Lo que estamos haciendo es tratar de que emerjan, ¿no? Estos saberes que ya están presentes en cada uno de los pueblos y naciones indígenas, originarios, campesinos, afrodescendientes, ¿no? Y lo que se pretende es fortalecer justamente lo que están haciendo. Por ejemplo, el buen vivir, ¿no? Que viene a ser el sumacausa. Entonces, con esto habríamos terminado de explicar así de manera breve, ¿no? En qué consiste las epistemologías del sur, que es una mirada crítica desde la explicación de Boaventura de Sousa Santos. Muchísimas gracias.